Buenos días a todos. En esta ocasión traemos un video acerca de algunos métodos para enseñar a leer. Ahorita en estos tiempos los vamos a necesitar mucho y lo que quisimos es dar a conocer algunos de los métodos que se presentan en el mundo, por así decirlo, en nuestro México, y sobre todo cómo lo hemos nosotros tratado de diseñar y acoplar a nuestras necesidades. Recuerden que todos los métodos, hay que aclarar, todos los métodos son buenos y es nada más darle la cuestión del enfoque, de la forma en cómo trabajar estos métodos y sobre todo que se adapten a nuestros alumnos, porque no todos los niños van a aprender con un solo método y esto es lo que va a ir sucediendo. Para ir integrando o para ir trabajando con cualquier método es necesario tener en cuenta primero la parte afectiva del alumno. ¿Qué quiere decir? Arroparlo, cobijarlo, darle confianza, darle seguridad, trabajar con temas de empatía, y esto va a suceder solamente cuando el padre de familia logra comprender a sus hijos, de qué forma están aprendiendo, y también los maestros. Cuando estamos en el aula, sí es complicado porque son muchos alumnos y cada uno aprende de diferente manera. Sin embargo, al lograr un sistema para trabajar los diferentes métodos, el maestro lo logra crear y así el alumno también va interactuando con estos métodos y se va enterando cómo va funcionando. Entonces es importante que los mismos niños vayan descifrando desde su perspectiva cómo se trabajan ciertos métodos, ¿verdad? Eh, También la frecuencia del uso de las palabras. Tienen que estar en un contexto de lectura y de escritura. Si están en un lugar donde no hay palabras, si están en un lugar donde no hay portadores de textos, donde no hay señales o señalamientos, no va a ser posible que sigan interactuando con la lectura y la escritura. Por eso es necesario la frecuencia de la interacción con las palabras. Es necesario que en la casa tengan un apartado, en la recámara de los niños o en algún lugar del espacio que tengamos en casa, y estar colocando palabras, estar colocando señalamientos, que los niños convivan con frases, con palabras, con letras, ¿verdad? Sí les vamos a pedir mucho a los padres de familia que busquen materiales que ya tengan ahí a la mano al iniciar el ciclo escolar, el abecedario, las vocales, palabras, y no es necesario gastar, nunca les estamos pidiendo que gasten, al contrario, con hojas de libretas recicladas, con hojas de máquina cortadas por la mitad, ahí pueden empezar a hacer sus portadores de texto. Lo mismo que tenemos en el salón, van a cortar una hoja y la van a poner la palabra puerta y la van a pegar sobre la puerta. Van a cortar otra hoja y van a poner la palabra cocina y le van a pegar donde está la cocina, para que los niños vayan identificando cuáles letras están en esa palabra y cómo suena esa palabra. Son ciertas actividades prácticas que ustedes deben de ir pensando y sobre todo ir analizando cuáles son las que les van a favorecer estando en casa, y a los maestros igual, para que soliciten esos materiales a los padres de familia. Y bueno, en otro punto, la construcción de oraciones fáciles y con sentido para el alumno. Es decir, ya que hayamos visto ciertas cuestiones emocionales y afectivas de los alumnos, los hayamos metido ya también en el sentido en la frecuencia de las palabras, el uso de las palabras, para qué son, ¿verdad? Para formar frases y oraciones. Ahora sí, vamos ya a ir escribiendo y formando oraciones, para que eso también puede ser desde antes, porque los niños van a ir copiando oraciones o bueno, palabras cortas y después oraciones, pero sí es necesario estar en convivencia para estar en esto, entrar a los métodos en sí de la lectura y de la escritura. También es importante decirles que esto es un proceso, es parte de un proceso. No quiere decir tampoco que los niños vayan a aprender por sí solos, por arte de magia, siempre lo decimos así, pero también es una oportunidad para nosotros como los adultos y los maestros y los padres de familia nos demos cuenta de qué forma nuestro hijo está aprendiendo mejor.
Y ahorita vamos a ir descubriendo los tipos de métodos. Vamos a hablar exclusivamente de dos y vamos a hacer comentarios de otros dos, pero básicamente los que ocupamos aquí en nuestra metodología docente, pues ha sido el método tradicional o analítico y ese es uno, y el otro es el global. El primero se basa en que el niño aprenda a separar letras, luego formar sílabas y por último palabras, que eso es lo como nosotros aprendimos a leer y a escribir por medio de sílabas. Mame, mi, momu, pape, pipopú, y fue un método que resultó, tiene sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas fueron o han sido que ahora los niños no logran comprender todo lo que leen porque están tratando de descifrar sílaba por sílaba y duran mucho tiempo en tratar de descifrarlo, que cuando la lectura va fluyendo ya no son capaces de retener toda esa información. En cambio, el método global se trata de asociar los significados de la palabra escrita. ¿Qué quiere decir? Que el global vamos a trabajar con palabras e imágenes y los niños van a ir descifrando que la palabra en forma global significa algo, ¿verdad? Si tenemos, por un ejemplo, una manzana roja, ellos van a asociar que la manzana es, en la imagen ahí dice manzana, ¿verdad? En la palabra dice manzana. Y alguna de las ventajas es de que van a concentrar un mayor número de palabras y quizás van a aprender a leer un poco más rápido, pero puede ser contraproducente también porque no solamente van a saber que ahí dice algo, pero no el por qué dice eso. No van a saber que la M con la A dice ma y la N forma la palabra manzana. Entonces, de esa manera, los alumnos pueden llegar a tener alguna dificultad para descifrar y comprender sobre todo por qué dice eso. Entonces, lo que hacemos los docentes es tratar de manipular y manejar estos dos métodos y hacer uno. Quiere decir tratar de hacer mixto el método y ocupar todos los métodos disponibles para lograr que los niños aprendan a leer de la forma más rápida. Por otro lado, dice la metodología de la enseñanza de la lectoescritura, ¿cómo se enseña a leer? ¿Sí? Enseñar a leer y escribir simultáneamente, es decir, como vayan leyendo, van escribiendo. Si van formando alguna palabra y leyendo la palabra, la van escribiendo, para que de esa manera no sea exclusivo nada más de leer, sino también de escribir, porque de esa manera se aprende leyendo y escribiendo simultáneamente. A partir del contexto lingüístico y de la situación de la niña o del niño. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir formando palabras de nuestro contexto. Por ejemplo, no vamos a poner, no sé, el nombre de una ciudad que no es de aquí, o no vamos a usar términos pedagógicos, no vamos a utilizar palabras que estén ajenas a ellos. Vamos a usar palabras de juguetes, palabras de juegos, palabras de comida, palabras de las cosas de la casa, las cosas de la escuela, las cosas que vemos en la tienda, ¿sí? A eso se refiere a partir del contexto lingüístico y de la situación del niño o de la niña. Si sabemos que los niños conocen los animales, vamos a trabajar con palabras de los animales. Y no vamos a usar cosas como por ejemplo pinza mecánica o una llave inglesa o un tema que corresponde a otra situación más compleja. Y sobre todo vamos a atender los intereses de los niños y de las niñas. Yo les decía al inicio del video que si era necesario que checáramos cuáles son las partes donde los niños, o la parte afectiva donde los niños les gusta estar, les gusta trabajar, les gusta hacer la tarea o les gusta jugar. Yo sé que a todos los niños les gusta jugar, pero hay niños disciplinados que sí les gusta hacer la tarea y se concentran. Quizá hay otros niños que son un poquito más despistados y no significa que sea esto malo, pero a final de cuentas necesitamos tenerlos interesados y vamos a buscar de qué manera tenerlos allí, ¿verdad? Enseñar palabras en oraciones con sentido y no sílabas ni letras aisladas, es decir, tenemos que llevar un sistema. Si vamos a empezar con alguna letra, a reconocer los sonidos, empezar a trabajar con esas palabras en oraciones, no nada más la pura palabra y puras palabras y nunca vamos a formar oraciones. Es decir, palabras con M, mamá, no sé, un sinfín de palabras y luego
Y luego tenemos que ir formando las oraciones. Mi mamá me ama, mi mamá está en la mesa, ¿verdad? Para que ellos vayan reconociendo dónde dice la palabra mamá, dónde dice la palabra mesa, y también los artículos y también los pronombres, etcétera, etcétera, para que ellos vayan comprendiendo cuándo es una palabra y cuándo es una oración. Presentar inicialmente las palabras que no tengan más de dos elementos desconocidos para el alumno, es decir, que vayan saliendo de las mismas frases, de las mismas palabras. Y vamos a iniciar con la M porque es la más común. Formar la mesa es grande, ¿verdad? Ya sabemos que mesa y grande es a lo que se está refiriendo la oración. Ya lo del artículo y los pronombres también puede ser otra situación donde los niños lo van a ir descubriendo por cuenta propia, ¿verdad? En la actualidad los métodos del letreo, el fónico y el silábico son poco utilizados por los maestros. Es lo que les decía ahorita. Sí trabajamos con sílabas, pero no es el único, no es el método el mejor método para enseñar a leer. En algunas ocasiones se aplican a estudiantes con dificultad especial para el aprendizaje de la lectoescritura inicial. Es decir, que nosotros estamos mezclando varios métodos con la intención de que los alumnos lo logren comprender, y no nada más estamos con el puro deletreo, con las puras sílabas, ¿sí? Estamos tratando de ir formando más palabras de acuerdo a la situación del alumno. Es decir, si empezamos con las sílabas, después agarramos palabras en el método global y vamos construyendo oraciones de tal manera que los niños se las van a ir aprendiendo, sí, de manera mental, ¿verdad? Pero también van a ir descubriendo que la M con la A suena ma, con la S con la A suena sa, y que la P y la O suena po. Entonces van a ir descubriendo que sapo, ¿verdad? Pero la van a descubrir como palabra completa. Porque si nada más la enseñamos como sílaba, los niños a leer, pues van a leer silabiado. Sapo es verde, ¿sí? Entonces, al descubrir ya la palabra, los niños lo van a observar como método global, y serían capaces ya de decir toda la frase y estar leyendo en el conjunto toda la oración. El sapo es verde. Van a conocer las palabras y de eso se trata. Que vayan descubriendo que para descifrar o para leer es necesario conjugar letras y sonidos y después formar palabras, y en este caso concluir con las oraciones y a leer los textos más largos. Y bueno, hablábamos un poquito del método global, que es algo que utilizamos un poquito más aquí los maestros. Se parte de la frase o de la oración, enuncia ya sea una acción que el niño o la niña o el objeto esté realizando, y con ello se han realizado se ha realizado o están por realizarse. ¿Qué quiere decir? En este caso lo que ya les comentaba, la mesa es grande, el niño está jugando, el niño va a jugar, etc. Se trata de crear una asociación entre la fórmula escrita y la acción enunciada para que los niños vayan conociendo que ahí dice algo que va a ser alguien, ¿verdad? El sujeto. Asocia la observación de un objeto o evento con la manera de expresarlo. También en el método global se inicia con las palabras. Por eso es importante, les vuelvo a repetir, los portadores de texto. Ustedes tienen que tener en ciertos lugares, en donde está la televisión, la palabra televisión. Donde está la mesa, le vamos a poner mesa. Donde está el abanico, le vamos a poner abanico. Y así, ¿para qué? Para que los niños vayan descubriendo la imagen, ahí dice su nombre, ¿verdad? Los niños reconocen las oraciones y las palabras y espontáneamente establecen relaciones. Esto lo hemos tenido muy concretamente en el salón. Los niños van leyendo o van descifrando que ahí dice algo, y después, maestro, yo ya sé leer, ahí dice tal palabra. Ustedes como padres de familia también lo descubren, van por la calle caminando y ahí dice Oxxo, porque saben que ese es el Oxxo, o porque ahí dice Alto, o porque ahí dice Coca-Cola, o porque ahí tiene la marca de las papitas, ¿verdad? Entonces, de esta manera van asociando los niños que en la imagen corresponde a una palabra y a un sonido en especial. Hay ciertas desventajas, ¿sí? Hay ciertas desventajas porque necesitaríamos mucho tiempo para aprender todas las palabras. En cambio, al mezclarlo con el método silábico, los niños van descubriendo. Si tienen duda con alguna palabra,
en especial por la misma pronunciación o porque tiene muchas letras, pues los niños pueden ir asociando, aquí tiene una sílaba, esa sí me la sé, aquí dice sa, aquí tiene otra, ¿sí? Entonces, de esa forma, en el método global también necesitamos del método silábico, ¿sí? Para que ustedes lo vayan también viendo. Y bueno, el método propuesto por el Ministerio de Educación Nacional es ¿verdad? Combina los métodos tradicionales teniendo en cuenta las ventajas del método global y de las palabras normales. Parte de una unidad de significación que es la palabra para llegar a la construcción de frases, de tal manera que sean aprendidas en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que les vuelvo a repetir, ya es muy repetitivo, pero no quiero que se pase. Vamos a iniciar con métodos silábicos, con métodos tradicionales, vamos a ir poniendo métodos globales para al final estar construyendo, y no digo al final del mes y de algún tiempo, sino que al final de ir concluyendo ciertas etapas, vamos a llegar a la conclusión de una frase o de una oración larga. ¿Y qué va a suceder? Esto significa que los maestros van a empezar a decirles cómo va a ser el trabajo. Y al final del día, ustedes tienen que escribir una palabra y una frase. No le hace que todavía los niños no sepan leer. Acuérdense que es primero iniciarlos al contexto de las letras y las palabras. Durante todo este periodo de septiembre y octubre, los niños tienen que conocer todo el abecedario de tal manera que para los meses de septiembre algunos niños ya van a empezar a leer palabras cortas. Septiembre, octubre ya van a empezar a establecer relaciones de frases, y en noviembre y en diciembre los niños tienen que estar leyendo. Esto es parte de un proceso que está comprobado de año tras año, los maestros así lo trabajamos. Y por eso ahora van a ser parte medular ustedes, padres de familia, porque no los vamos a poder tener todo el día los niños. Y las sesiones que tengamos por videollamadas, por aplicaciones, van a ser cortas. Entonces, básicamente les estamos pidiendo que atiendan de esta forma la explicación que le estamos dando, que atiendan la manera, la metodología de enseñar a leer, ¿sí? La maestra les va a decir, les va a dar todas las herramientas, las pautas, las actividades, y ustedes van a seguir trabajando con ellos palabras, primero algunas sílabas, palabras y frases todos los días para que los niños vayan aprendiendo a que así sucede. Maestro, es que todavía mi niño no se sabe el abecedario, las vocales. Bueno, esa va a ser tarea también, aprendérselas, reconocerlas, dónde está la A, hacer juegos de memoramas, hacer juegos de loterías, de bingos, de letras, dónde está la A, anótala, y así. Vamos a tratar de subir otro video, les vuelvo a repetir, con información acerca de las actividades, para que sea un poquito más significativo para los niños la apropiación de las vocales y del abecedario, y pues palabras también, ¿verdad? Bien. Y por último, esta presentación, ¿cuál de estos métodos apunta al desarrollo integral de los niños? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Cuál creen que sea el mejor? ¿O cuál creen que se adapte mejor al de sus hijos? ¿Cuál consideramos es el mejor para la enseñanza de la lectoescritura inicial que promueva el aprendizaje significativo? ¿Cuál de estos consideramos que integra el aprendizaje significativo? El que les va a ayudar a establecer mejor la relación sonoro-gráfica, es decir, cómo suena y cuál es el dibujo de la letra, cómo se escribe, y que para ellos les va a hacer que se apropien más rápido a la lectura. Entonces, consideramos o creemos importante mencionarles esto, papás, y también a los maestros. No existe un método que nos diga que así se debe de enseñar a leer. Más sin embargo, existen métodos que, de acuerdo a nuestra experiencia docente, podemos mezclar para obtener mejores resultados. Porque no podemos, vamos a poner el ejemplo de un salón de 40 niños, 20 son buenos para trabajar con las sílabas y otros 20 son buenos para trabajar el aprenderse las palabras más rápido. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con dos grupos de niños? La idea es integrar uno solo, y de ese grupo de niños sacar y adaptar mejor las actividades, de tal manera que al mezclarlas puedan ellos descifrar
la lectura en un menor tiempo. Yo les vuelvo a repetir, sí es preocupante para nosotros porque es nuestra meta enseñar a leer y a escribir en primero y en segundo, pero también es importante para ustedes, padres de familia, que se den a la tarea de primero establecer vínculos de empatía, de afectividad positiva con los niños y no llenarles la cabeza a los niños de miedo, de frustración, de alguna situación emocional negativa donde se estresen, donde tengan que hacer la tarea porque si no la maestra te va a regañar o yo te voy a regañar, padre de familia. Entonces eso los niños lo tenemos que cambiar y el mayor tiempo que van a pasar va a ser en casa. Entonces ahí es en casa donde tenemos que destinar los recursos para que ellos estén empapando de trabajos, ¿verdad? Vamos a tratar, les vuelvo a repetir, de subir otro video con la intención de mostrarles algunas actividades dentro de todas las que hay. No significa que sean las mejores, pero sí las más prácticas para decirles qué pueden hacer en casa para trabajar con los niños la lectura y la escritura en primero y en segundo grado. Muchas gracias y disculpen, vamos a ir tratando poco a poco de ir mejorando sobre todo la explicación, pero ustedes pueden seguir ahí en sintonía del canal para ir buscando también algunos otros materiales que les sirvan. Espero que les haya gustado el video. Si pueden suscribirse me ayudarían mucho y sobre todo apoyar también a las demás madres de familia, a los demás compañeros compartiendo este video. Muchas gracias.